El viento sopla caliente y seco sobre las antiguas orillas del Éufrates. El sol poniente pinta el cielo de un rojo intenso, como si el propio firmamento presagiara lo que está por venir. La vista es a la vez majestuosa y aterradora. Entre las ruinas olvidadas de Babilonia, resuena una voz no humana sino celestial. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. En el momento en que se pronuncian estas palabras, el universo tiembla. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué fuerza inimaginable requiere tu encarcelamiento durante siglos? La respuesta a estas preguntas revela un antiguo misterio, reservado para el momento exacto del juicio final. Las Sagradas Escrituras son claras, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Esta no es una profecía simbólica. Estos ángeles no representan gobiernos ni acontecimientos históricos lejanos. Son seres reales, celestiales, de poder colosal, mantenidos en cadenas hasta que la orden divina los libere. Sus alas, inmovilizadas durante mucho tiempo, ahora tiemblan de anticipación. Su hora se acerca. El mundo aún no lo entiende, pero cuando sean liberados, no habrá forma de detener lo que se ha decretado. ¿Por qué Dios los mantuvo encarcelados? ¿Qué crimen cometieron estos ángeles para ser puestos en confinamiento? Las Escrituras nos dan pistas, pero no todas las respuestas. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si estos 4 ángeles son del mismo rango, su poder fue tan destructivo que Dios los encarceló, restringiendo su impacto en el mundo hasta el tiempo señalado. Pero el orden divino ya está registrado en los libros eternos. El sonido de la 6ª trompeta en Apocalipsis marcará tu liberación. Y cuando eso suceda, la destrucción vendrá con un propósito: matar a 1/3 de la humanidad. No hay piedad, no hay una segunda oportunidad. Estos ángeles no son mensajeros de paz ni heraldos de redención. Son la mano del juicio divino, ejecutando justicia en un mundo que ha rechazado la verdad. El Éufrates, escenario de imperios y rebeliones, verá ahora su última gran escena. Fue allí donde Babilonia se levantó en desafío a Dios. Allí, los ejércitos de Ciro cruzaron las aguas para conquistar el imperio caldeo. Allí, el mundo antiguo fue testigo del nacimiento de civilizaciones y de la corrupción de sus almas. Ahora, ese mismo lugar será testigo de algo mucho más grande: la activación de la sentencia definitiva. Su hora ha llegado. La 6ª trompeta está a punto de sonar. Los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 9, 14, 15 no se presentan como meras figuras simbólicas. Son seres reales, detenidos por decreto divino, esperando el momento exacto para ser liberados. La mención de que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año sugiere una determinación precisa dentro del plan profético de Dios. No están a merced de los acontecimientos humanos, sino que esperan una autorización divina, específica para actuar. ¿Por qué Dios los encarceló? Esta es una pregunta que resuena a través de los siglos. Si hay ángeles sueltos cumpliendo misiones divinas e incluso ángeles caídos operando en el mundo espiritual, ¿qué hace que estos 4 sean tan únicos como para estar encarcelados? La respuesta puede estar relacionada con la magnitud de su impacto en la humanidad. Judas 1:6 nos habla de ángeles que no guardaron su primer estado, indicando que hubo ángeles que sobrepasaron los límites establecidos por Dios y fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Algunos eruditos asocian este encarcelamiento con la rebelión mencionada en Génesis 6:2, donde los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres, creando una corrupción en el orden creado. Otros ven una conexión con los principados mencionados en Daniel 10:13, donde ángeles poderosos influyen en los reinos y las batallas espirituales. Pero estos 4 ángeles no son como los demás. Vuestra misión está directamente vinculada
al juicio final. Apocalipsis 9:15 deja claro que su papel será exterminar a 1/3 de la humanidad. La destrucción que traerán no será como las guerras vistas a lo largo de la historia. No será causado por imperios, ni por ejércitos humanos, ni por la maldad de los hombres. Será una intervención directa en el curso de la humanidad. Un juicio que no se puede detener, contener ni evitar. La Escritura no lo deja claro si son ángeles caídos o agentes específicos del juicio de Dios. Lo que sí sabemos es que estaban preparados, esperando un momento predeterminado desde 1900 tiempos inmemoriales. Esto significa que su impacto ya estaba escrito en los decretos divinos, y ninguna fuerza en el cielo ni en la tierra podrá impedir que cumplan el propósito para el cual fueron reservados. El hecho de que estén atrapados en el Éufrates tampoco es un detalle menor. El río Éufrates siempre ha sido un divisor de imperios y un lugar de gran relevancia espiritual y profética. Desde el ascenso de Babilonia hasta el fin de los tiempos, esta región es citada como un punto clave en los acontecimientos proféticos. Apocalipsis 16:12 menciona que el río mismo se secará para preparar el camino para los reyes del este, un evento que se conecta directamente con la batalla final. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios usando ángeles como agentes de juicio. En el Éxodo, un solo ángel fue suficiente para destruir a todos los primogénitos de Egipto en una noche. Éxodo 12:23. En el tiempo de David, un ángel fue responsable de quitar 70,000 vidas en un instante. Segundo Samuel 24:15-16. Si un solo ángel puede causar tanta destrucción, ¿qué podemos esperar cuando 4 de ellos son liberados al mismo tiempo? El contexto en el que aparecen estos ángeles es crucial. Se mencionan en el 6º toque de trompeta, un momento en el que la tierra ya está envuelta en devastadores acontecimientos apocalípticos. Las plagas anteriores ya habrán afectado a gran parte de la humanidad, y ahora el juicio se intensifica. El mundo ya estará en caos, y la liberación de estos ángeles traerá un nivel de destrucción sin precedentes. La orden de tu liberación no proviene de un decreto humano, ni es un accidente del destino. Apocalipsis 9:13-14 describe una voz que viene del altar de oro delante de Dios. Esto significa que este juicio procede del mismo trono divino, una respuesta directa al pecado acumulado de la humanidad. La tierra rechazó la gracia. Ahora enfrentará la justicia. La liberación de estos ángeles no marca solo un acontecimiento aislado, sino un punto de inflexión en el escenario profético. Apocalipsis 9:16 menciona que con la liberación de los ángeles se desata un ejército de 200 millones de jinetes. Hay mucha especulación sobre la identidad de este ejército. ¿Sería un ejército humano? ¿Serían entidades espirituales? El propio texto sugiere que su naturaleza es sobrenatural, ya que la descripción de los caballeros y sus caballos es algo nunca antes visto en la tierra. Independientemente de la interpretación, una cosa es segura: los 4 ángeles son responsables de esta liberación. Son ellos quienes encienden la llama de este juicio. No solo causan destrucción por sí mismos, sino que desatan fuerzas aún más catastróficas sobre la humanidad. El papel de estos ángeles se vuelve aún más aterrador cuando consideramos que el mundo, incluso ante tales acontecimientos, no se arrepentirá. Apocalipsis 9:20-21 nos dice que los hombres continuarán adorando a demonios e ídolos, negándose a apartarse de sus pecados. El juicio no será suficiente para romper los corazones endurecidos. Esto plantea una profunda pregunta teológica. Si Dios sabe que muchos no se arrepentirán, ¿por qué permitir tal juicio? La respuesta está en la propia justicia divina. Dios es paciente, pero también es santo. Él ofreció gracia durante siglos, pero la humanidad persistió en el pecado. Ahora la paciencia llega a su fin y hay que hacer justicia. Este evento no será algo oculto. No se malinterpretará como un desastre natural o una guerra convencional. Será algo que demostrará sin lugar a dudas que el juicio de Dios está sobre la tierra. El mundo moderno, con toda su tecnología y arrogancia, se enfrentará a algo
que no puede explicarse mediante la ciencia, la política o las estrategias militares. Será un acontecimiento que colocará a toda la humanidad ante la verdad irrefutable de que Dios existe y está llevando a cabo lo que ha sido profetizado durante milenios, y esto es solo el comienzo de lo que está por venir. El río Éufrates no es solo un escenario geográfico, desempeña un papel central en el plan profético, sirviendo como marcador espiritual e histórico del desarrollo del juicio final. Desde la antigüedad, esta región ha sido testigo del ascenso y caída de imperios, rebeliones contra Dios e incluso manifestaciones divinas. Génesis 2:14 lo menciona como uno de los ríos del Edén, un lugar asociado con el comienzo de la humanidad. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, el Éufrates se convirtió en un símbolo de división, juicio y transición entre reinos. Fue a lo largo de este río que Nimrod, el poderoso cazador que se rebeló ante el Señor, construyó la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, un intento de desafiar la soberanía divina y establecer un gobierno humano sin Dios. Siglos más tarde, el mismo Éufrates vio surgir la Gran Babilonia, que se convertiría en el mayor imperio pagano del mundo antiguo y el gran oponente del pueblo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo mencionaron el Éufrates como un límite profético, un punto de transición entre tiempos de juicio y restauración. Jeremías 51, 63, 64 describe a Babilonia como destruida, y su ruina fue anunciada, simbólicamente, por el lanzamiento de un pergamino al mismo río Éufrates. ¿Qué nos enseña este escenario? Que el río siempre ha estado vinculado a la ejecución de los juicios divinos. La conexión entre el Éufrates y los acontecimientos del tiempo del fin se hace aún más evidente en Apocalipsis 16:12. En este versículo, el sexto ángel derrama su copa sobre el río y sus aguas se secan, preparando el camino para los reyes del oriente. Esto sugiere que el Éufrates es un divisor geopolítico, una barrera natural que será eliminada en el tiempo del fin para permitir que las fuerzas de destrucción avancen contra la Tierra Santa. La mención del Éufrates en Apocalipsis 9:14, donde están atados los 4 ángeles, no es accidental. El lugar de su encarcelamiento tiene un inmenso peso profético. Si Dios eligió esta región para confinar a estos ángeles, significa que su liberación está directamente relacionada con el desarrollo de los acontecimientos finales. No es un detalle aleatorio, sino un punto crucial en la línea temporal escatológica. El Éufrates, que antaño delimitaba imperios, se convierte ahora en el punto de origen de la mayor liberación de fuerzas destructivas jamás vista en la historia de la humanidad. El lugar que ha visto surgir y caer imperios será ahora el escenario del comienzo de la destrucción final. Otro aspecto importante del Éufrates en la profecía es su papel como línea divisoria entre las fuerzas de Occidente y Oriente. Durante el apogeo del Imperio Romano, el Éufrates era la frontera natural que separaba a Roma del poderoso Imperio Parto. Este contexto histórico refuerza la idea de que el río simboliza no solo un obstáculo físico, sino una barrera espiritual. A lo largo de la Biblia, Dios siempre ha utilizado barreras para proteger a su pueblo o para determinar los límites de su pacto. El Mar Rojo se dividió para liberar a Israel de la esclavitud. Éxodo 14, 21, 22. El Jordán se abrió para que el pueblo pudiera entrar en la tierra prometida. Josué 3, 15, 17. Ahora, en el tiempo del fin, el Éufrates se convierte en el siguiente cuerpo de agua directamente involucrado en el juicio divino. Pero esta vez no se abrirá a la salvación, sino a la destrucción. El hecho de que el Éufrates se seque en la sexta copa del Apocalipsis refuerza el concepto de que se están eliminando las barreras para la gran batalla final. Él será el canal de paso para las fuerzas que traerán devastación, allanando el camino para el Armagedón. La profecía de que los 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates también plantea la pregunta: ¿por qué exactamente en este lugar? Si Dios los confinó allí, eso sugiere que su poder e influencia estaban de alguna manera vinculados a esa región. Esto nos lleva a otro punto interesante.
¿Fueron estos ángeles encarcelados para evitar la destrucción prematura de la humanidad? Si se escogió el Éufrates como lugar de su encarcelamiento, es posible que en tiempos pasados estos ángeles ya hubieran intentado llevar a cabo algo terrible y fueran arrestados antes de que pudieran completar su obra de destrucción. Ahora, sin embargo, vendrá la orden celestial. Liberad a los 4 ángeles. El significado profético del río Éufrates va más allá de su geografía. Es un símbolo del conflicto entre Dios y los reinos rebeldes de la tierra, el lugar donde cayeron los imperios y comenzaron nuevas eras. Ahora, su función más importante será servir como punto de liberación para las fuerzas que traerán un juicio devastador sobre la humanidad. Dadas estas revelaciones, no podemos tratar los acontecimientos del Apocalipsis como meras metáforas. El secamiento del Éufrates no es un símbolo abstracto, sino una realidad profética que se cumplirá literalmente. Los 4 ángeles no son arquetipos de destrucción, sino entidades reales, poderosas e implacables, que esperan el momento determinado por Dios para actuar. El mundo moderno ignora estas profecías. Para muchos, el Éufrates no es más que un río histórico, y la Biblia es un libro antiguo sin relevancia para el presente. Pero los que conocen la verdad saben que toda palabra profética se cumplirá, exactamente como está escrita. El Éufrates, que en su día fue testigo del comienzo de la civilización, será ahora uno de los últimos hitos del juicio final. Vio surgir reinos, surgir reyes y caer naciones en ruinas. Ahora verá la liberación de los ángeles que marcará el comienzo de la mayor destrucción que la humanidad haya enfrentado jamás. Y una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás. La 6ª trompeta del Apocalipsis marca uno de los momentos más aterradores del juicio divino. Cuando el 6º ángel toca su trompeta, se da una orden desde el altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9, 13, 14 dice: Y el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Este acontecimiento no ocurre de forma aislada. Es parte de una secuencia de juicios progresivamente crecientes, cada uno de los cuales trae más destrucción a la tierra. Las primeras 5 trompetas ya habrán devastado a la humanidad con desastres cósmicos, tormentos espirituales y angustias indescriptibles. Pero ahora, algo mucho más aterrador está a punto de suceder: la muerte de 1/3 de la población mundial. La orden celestial no solo libera a los 4 ángeles encarcelados, sino que también desata un ejército de destrucción. Apocalipsis 9, 16, 17 menciona que con la liberación de los ángeles, un ejército de 200 millones de jinetes entra en acción. Se trata de una fuerza sin precedentes en la historia de la humanidad, que provoca un nivel de devastación nunca antes visto. La 6ª trompeta no solo anuncia destrucción, sino que libera fuerzas que estaban retenidas por decreto divino. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si estos ángeles estaban atados, significa que su liberación será algo más allá de lo que el mundo jamás haya experimentado. Si no pudieron ser liberados antes, fue porque su acción fue tan terrible que hubo que reservarla para un momento específico del juicio final. Cuando observamos la secuencia de los juicios de las trompetas, vemos que cada uno intensifica al anterior. Los primeros afectan a la naturaleza, a los mares, al agua potable e incluso al sol y a las estrellas. Pero, a partir de la 5ª trompeta, algo cambia drásticamente. El juicio deja de ser solo contra el medio ambiente y pasa a afectar directamente a los hombres. Los tormentos de la 5ª trompeta habrán sido bastante terribles, pero la 6ª no solo traerá sufrimiento, traerá exterminio. La magnitud de este acontecimiento es incomprensible. 1/3 de la humanidad será asesinada. Si consideramos las cifras actuales, esto significa miles de millones de vidas perdidas en un corto espacio de tiempo. Ninguna guerra, ninguna pandemia, ningún desastre natural se ha acercado jamás
a este nivel de destrucción. La voz que ordena la liberación de los ángeles proviene del altar de oro delante de Dios. Este detalle es crucial. El altar de oro en el templo celestial es donde se ofrecen las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, 3, 4. Esto indica que este juicio es la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Durante siglos, los justos han clamado por justicia, pidiendo a Dios que actúe contra el mal y la corrupción de la tierra. Ahora la respuesta llega de forma devastadora. Esta conexión entre el altar de oro y la justicia divina nos recuerda a otros momentos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la sangre de víctimas inocentes clamaba desde la tierra, Génesis 4:10. En Apocalipsis, las almas de los mártires claman bajo el altar, pidiendo a Dios que vengue su sangre, Apocalipsis 6, 9, 10. Lo que vemos aquí es la manifestación máxima de esa respuesta. Dios está juzgando a un mundo que ha rechazado su gracia y perseguido a su pueblo. Pero ¿quiénes son estos 200 millones de jinetes mencionados en Apocalipsis 9:16? Hay mucha especulación sobre su identidad. Algunos creen que son un ejército humano, mientras que otros argumentan que son seres espirituales, entidades demoníacas liberadas junto con los 4 ángeles. La descripción que da el texto bíblico no se ajusta a los ejércitos humanos tradicionales. Y así vi los caballos en esta visión, y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9:17. Estos detalles indican una fuerza sobrenatural. La forma en que matan es poco convencional. No utilizan espadas ni armas humanas, sino fuego, humo y azufre que salen de sus bocas. Esto nos lleva a creer que esta plaga es una manifestación directa del juicio divino, utilizando fuerzas que están más allá de la comprensión humana. Incluso ante tan terrible juicio, la humanidad no se arrepiente. Apocalipsis 9, 20, 21 nos dice que a pesar de la destrucción, los hombres continúan adorando a demonios, ídolos, y practicando brujería, asesinato, prostitución y robo. Esto nos muestra que el problema de los seres humanos no es solo la ignorancia, sino la rebelión deliberada. El juicio de Dios no es solo un castigo, sino una respuesta a la dureza de corazón de aquellos que, incluso ante la destrucción inminente, se niegan a reconocer al Creador. Este es el verdadero terror de la sexta trompeta. No solo la muerte física, sino la condenación eterna para aquellos que eligen rechazar a Dios, incluso ante el evidente cumplimiento de sus profecías. La sexta trompeta no es solo un acontecimiento histórico o cósmico. Ella es la respuesta final de Dios a la corrupción de la humanidad. La liberación de los 4 ángeles encarcelados no será un acontecimiento local ni limitado. Su impacto será global, alterando drásticamente el orden mundial, las naciones, la sociedad y la propia percepción humana de la realidad. Cuando suene la sexta trompeta, 1/3 de la humanidad será exterminada. Apocalipsis 9:15. Esto no será solo una tragedia estadística. La economía mundial, los gobiernos, la infraestructura y toda la estructura de la civilización se verán sacudidas irreversiblemente. Imagínese el colapso causado por miles de millones de muertes en cuestión de días. ¿Quién recogerá los cuerpos? ¿Quién mantendrá las ciudades en funcionamiento? ¿Cómo reaccionarán los gobiernos? La humanidad entrará en una crisis sin precedentes. Si en tiempos de pandemias, guerras y desastres naturales ya vemos cómo el caos se extiende rápidamente, ¿qué pasará cuando desaparezca 1/3 de la población? Los sobrevivientes no tendrán a dónde huir. Este juicio no será una guerra entre naciones, ni un desastre aislado en una región específica del planeta. El mundo entero sentirá el peso de esta destrucción. Ningún ejército, ninguna tecnología, ningún sistema de defensa podrá detener el avance del juicio divino. Este acontecimiento marcará una nueva fase en la escena mundial. El colapso de las economías, la destrucción del orden social y el caos generalizado
crearán un vacío de poder que se llenará rápidamente. Este vacío será el ambiente perfecto para el surgimiento de la bestia descrita en Apocalipsis 13. El terror, el hambre, la violencia y la incertidumbre prepararán a la humanidad para aceptar cualquier liderazgo que prometa restaurar el orden, incluso si ese liderazgo tiene un costo terrible. La muerte de un tercio de la humanidad allanará el camino para el gobierno del anticristo. Esto no será solo una crisis sanitaria o política, será una crisis de fe. Muchas personas que anteriormente ignoraban las Escrituras se verán obligadas a enfrentar la realidad del juicio divino. Pero como revela Apocalipsis 9, 20, 21, incluso ante tal destrucción, la mayoría se negará a arrepentirse. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, 20, 21. El impacto psicológico de esta sentencia será devastador. La humanidad entrará en una era de miedo y desesperanza, sin precedentes. Muchos que una vez se burlaron de la profecía bíblica, ahora se encontrarán sin respuestas. Las explicaciones científicas y filosóficas no pueden justificar los acontecimientos ocurridos. El shock y el terror generarán desesperación colectiva, y la sociedad tratará de encontrar respuestas y líderes que la guíen a través de esta destrucción. El colapso religioso también será evidente. Muchos que antes confiaban en religiones sin fundamento bíblico se darán cuenta de que la Escritura siempre ha dicho la verdad. Sin embargo, para muchos será demasiado tarde. Durante este periodo, habrá un endurecimiento aún mayor de los corazones. Muchos acusarán a Dios, maldecirán el cielo y se rebelarán contra todo lo que es sagrado. La idolatría y la rebelión contra Dios alcanzarán niveles extremos, preparando el escenario para los actos finales del Apocalipsis. La liberación de los 4 ángeles también marcará el avance de las fuerzas espirituales del mal en la tierra. Si estas entidades fueron detenidas hasta entonces, significa que su liberación abrirá un portal a algo aún peor. La sexta trompeta no es solo una plaga contra la humanidad, sino un sello que mantiene bajo control ciertas fuerzas. Con la liberación de estos ángeles, el mundo verá manifestaciones demoníacas como nunca antes. Desde el Antiguo Testamento, vemos que los ángeles caídos y los demonios siempre han tratado de influir en los reinos y las naciones. Daniel 10:13 menciona al príncipe de Persia, un espíritu que controlaba un imperio. Ahora, con la liberación de 4 entidades extremadamente poderosas, la tierra se convertirá en un campo de batalla espiritual y físico. Lo que antes estaba restringido al mundo espiritual, ahora se hará visible y tangible. El terror que describe la Escritura no es simbólico, será real e ineludible. Este acontecimiento será también una señal definitiva para aquellos que aún pueden salvarse. El pequeño remanente fiel que no ha aceptado la marca de la bestia, ni ha reconocido la verdad profética, verá que todo lo predicho se está cumpliendo ante sus ojos, pero el tiempo se acabará. Las últimas oportunidades de arrepentimiento se estarán cerrando. La sexta trompeta no es el final, sino el principio del fin. El impacto global de este evento preparará al mundo para la llegada de la séptima trompeta y el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Lo peor está por venir. La sexta trompeta no ocurre de manera aislada. Es parte de una secuencia profética progresiva que culminará en el juicio final. Cuando observamos el patrón de juicios en Apocalipsis, vemos que Dios no ejecuta su juicio de una sola vez, sino gradualmente, permitiendo que la humanidad vea las señales y tenga la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, como hemos visto en Apocalipsis 9, 20, 21, incluso ante la destrucción de un tercio de la humanidad, los sobrevivientes no se arrepienten. Esta negativa a entregarse a Dios sella el destino del mundo. La sexta trompeta no solo libera fuerzas destructivas,
sino que acelera el camino hacia el juicio final. En ese momento, la humanidad estará profundamente inmersa en la rebelión, la idolatría, la violencia, la brujería y la negación del Creador. Los acontecimientos que seguirán ya no serán advertencias, sino sentencias irreversibles. Dios es paciente, pero hay un punto en el que la puerta de la gracia se cierra. Con el sonido de la sexta trompeta, esa puerta está a punto de cerrarse para siempre. La sexta trompeta también está directamente vinculada a la llegada de la séptima trompeta, que marca el inicio del reino de Cristo y el anuncio de la ira final de Dios sobre la tierra. En Apocalipsis 11:15, cuando suena la séptima trompeta, se afirma: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Pero antes de que ese reinado pueda establecerse plenamente en la tierra, el juicio debe completarse. Lo que la sexta trompeta desata ya no podrá ser detenido. La humanidad ha elegido su posición y ahora comenzará la recta final del Apocalipsis. Con esto comienzan a revelarse las últimas etapas del plan profético, el ascenso final del anticristo y del falso profeta. Apocalipsis 13. El derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre los malvados. Apocalipsis 16. La gran batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. El glorioso regreso de Cristo para destruir los ejércitos de las tinieblas. Apocalipsis 19:11-21. Bloque 3. La liberación de los 4 ángeles del Éufrates es uno de los últimos acontecimientos antes de la consumación del juicio de Dios sobre la tierra. En ese momento, el tiempo de la paciencia divina habrá llegado a su fin. Si las sentencias anteriores todavía tenían un carácter amonestador, ahora se convierten en sentencias definitivas. Este concepto se refuerza en 2 Tesalonicenses 2:11-12, donde Pablo dice que Dios permitirá que aquellos que han rechazado la verdad sean engañados irreversiblemente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que fuesen condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:11-12. Esto nos muestra que los corazones de la humanidad no solo serán endurecidos por el pecado, sino también sellados para la perdición. Aquellos que han rechazado la verdad ahora experimentarán el engaño final del anticristo y serán juzgados por Dios sin posibilidad de retorno. Otro punto crucial de conexión entre la sexta trompeta y el juicio final está en Apocalipsis 10, donde un ángel poderoso declara que el tiempo ya no se retrasará. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que no habría más demora. Apocalipsis 10:5-6. Esto significa que con la sexta trompeta, Dios está sellando los últimos momentos de la historia humana antes de la manifestación final de su gloria. Ya no habrá tiempo para el arrepentimiento masivo. Ahora, el juicio debe llegar hasta el final. Este juramento del ángel no es simbólico. Él declara que el plan de Dios ha entrado en su fase final y ninguna fuerza en el cielo ni en la tierra puede cambiar lo que se ha determinado. La sexta trompeta también marca el preludio del mayor acontecimiento de la historia humana, el regreso de Cristo en gloria. Con los 4 ángeles liberados y el juicio avanzando, la tierra estará al borde del colapso total. El anticristo habrá establecido su gobierno, los malvados serán entregados al engaño y el mundo marchará hacia la batalla final contra Dios. Pero incluso en medio de todo este caos, hay esperanza para aquellos que están en Cristo. Apocalipsis 7:9-10 nos muestra que aún en medio de la tribulación, una gran multitud será salva. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto nos recuerda que el juicio no es el final de la historia. La victoria de Cristo es el resultado final. Lo que parece ser un tiempo de terror absoluto es en realidad la transición al reino eterno de Dios. El tiempo se acaba. La sexta trompeta ya ha sido registrada en las Escrituras y todo lo escrito ciertamente se cumplirá. Para aquellos que están en Cristo no hay temor, porque sabemos que nuestro Señor tiene el control de todo. Pero para aquellos que rechazan, la verdad, lo que está por venir será algo más allá de la comprensión humana. El juicio final no se puede evitar, pero la salvación todavía está disponible hasta que el tiempo señalado llegue a su fin.